Un rato que comenzamos a charlar aquí animadamente con alguien que nos visita frecuentemente y por cierto es un gusto recibirlo, ¿no? Al embajador de la Unión Europea aquí en nuestro país, don Juan Fernández Trigo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pero me decía con mucha nostalgia, nos Que le comentaba queda con mucha poco nostalgia tiempo que le queda poco tiempo en aquí en Uruguay y no está con ganas de armar las valijas además. No, ningunas ganas. Se quiere quedar. Quiero quedar. Bueno. Pero no sé si es fácil. Veremos, ¿no? Hay que ver si surge la posibilidad. ¿Cuál de es el que principal atractivo que muchas veces ven los europeos en nuestro país? Bueno, yo creo que es un país donde la gente tiene bastante respeto por los demás, ¿no? Creo que quizás eso es lo que más llama la atención. En la política eso, aunque estábamos viendo escenas un poco subidas de tono, pero lo cierto es que es bastante inhabitual, ¿no? Hay bastante respeto. Yo vengo de un país en donde la política es muchísimo más agresiva y donde las consecuencias de las cosas que se dicen unos a otros pues terminan dañando mucho el clima. Las mismas televisiones. Las televisiones en España, tengo que decir que, bueno, que todo este mundo del chusmerío y tal es tremendo, ¿no? Es agresivo, realmente se dicen unas cosas tremendas. Bueno, aquí realmente existe una televisión todavía muy respetuosa. Así que bueno, yo creo que lo que más me llama la atención quizás sea eso. Mire que bien, bueno, muy bien. Ayer se celebró el Día de Europa. Estuvieron de festejos. ¿Está de festejo Europa? Con Bueno, yo creo que escenario sí. planteado, Yo creo que sí. Es decir, ayer hice un discurso en el cual lo que trataba de poner de relieve es que bueno, que hemos pasado un año que lo describí como el año que vivimos peligrosamente, aquella película que se hizo en los años 80 sobre el golpe de estado de Suharto en Indonesia. Y bueno, hemos pasado por determinadas situaciones y yo creo que lo que ocurrió el domingo en Francia pues es en cierto modo revelador de que estamos recuperando el entusiasmo por el proyecto, ¿no? En Europa muchas veces caemos todos en la tentación de subrayar lo que no va bien, pero hay muchísimas cosas que van bien, ¿no? Es decir, es una democracia en todos los sentidos, hay un avance en lo que es el estado de bienestar social, tratamos de que la gente mantenga sus derechos sociales, la gente normalmente tiene vacaciones, en otras latitudes no es habitual tener vacaciones de un mes. Yo he vivido en Estados Unidos y para tener 3 semanas de vacaciones en Estados Unidos hay que trabajar muchos años. Tenemos cobertura sanitaria sin problema, no hay más que escuchar que se acaban de producir determinadas situaciones donde hay muchas personas en Estados Unidos que probablemente van a perder la protección que obtuvieron con el Obamacare. En fin, no pretendo ni mucho menos descalificar otros, pero sí creo que nosotros tenemos muchas cosas que defender y aunque evidentemente hay cosas que hay que mejorar y que han ido surgiendo problemas con el tiempo, creo que el mensaje es optimista. Hablando de esos problemas, ayer y el fin de semana, una de las noticias fue, bueno, lo que viene sucediendo hace muchísimo tiempo, ¿no? La inmigración que trata de llegar a Europa, en este caso, bueno, la gente de Libia que quiso llegar a Italia, que naufragios, muchos muertos, y parecería que Europa no termina de encontrarle la vuelta a esta problemática. ¿Es así o...? Bueno, evidentemente no es un tema fácil de resolver. Siempre digo lo mismo, es decir, la inmigración de hace 100 años, de hace 150 años, era una migración que con todas las dificultades, porque la gente que llegaba con muchos problemas también, tenía una capacidad de absorción. Este país es un ejemplo de eso. Se pudo absorber a la gente que llegaba, además darle unas condiciones de vida dignas, dar una buena educación y el país ha resultado ser uno de los modelos de Latinoamérica, precisamente siendo un país que absorbía inmigración. Hoy en día la inmigración es mucho más complicada que todo eso. Hay mafias que están metidas en todos estos procesos, los mercados de trabajo no pueden absorber de una forma natural esa avalancha de gente que llega de golpe como consecuencia de una crisis o de una guerra. Y también tenemos que decir que las consecuencias de no absorber bien a la gente son la marginación y la explotación económica. Cualquier persona que no tiene derechos es explotada automáticamente en el mercado de trabajo, tiene que trabajar por menos, no tiene derecho a una serie de condiciones y por lo tanto creo que es un tema con el que hay que tener cuidado. No se puede absorber a todos y como consecuencia de eso decir que las puertas están abiertas sería engañar y de hecho luego lo que suele también ocurrir, las personas que no terminan integradas pues es muy probable que se radicalicen, que como consecuencia de las humillaciones que sufren no estén dispuestas a integrarse tampoco en la sociedad. En fin, quiero decir con todo ello
que es un tema muy complicado. Por otra parte, también hay que reconocer que nosotros estamos sufriendo esto como un problema geográfico, porque nuestras costas están enfrente de todos esos países, y que también hay que reconocer que debería ser un problema de todos, no solamente de los europeos. Claro, pero en fin, los europeos estamos ahí y reconozco que tenemos que dar una respuesta a eso. Embajador, cuando usted comentaba los motivos que tenía Europa para celebrar, al pasar hizo referencia a las elecciones en Francia, al resultado de las elecciones en Francia. ¿Fue un alivio para usted el triunfo de Macron, teniendo en cuenta que Le Pen había tenido un discurso anti-Unión Europea, ¿no? Y yo me planteo, ¿cómo hubiese sido el escenario para el bloque con la baja del Reino Unido y la posibilidad de que Francia, también otro poderoso del continente, sea parte también de la Unión Europea? Bueno, por eso decía que ¿Pero era el descalabro de la Unión Europea si ya tenía estas dos bajas importantes? Precisamente yo creo que lo que en los últimos meses se ha visto a través de las elecciones en Holanda y de las elecciones en Francia es que, bueno, pues que en cierto modo esa ola, digamos, de escepticismo, de euroescepticismo, pues en cierto modo está reconducida, por lo menos de momento, ¿no? No hay que dejar de reconocer que el populismo va creciendo en algunos países, pero que de lo que se trata es de que haya una respuesta. Yo creo que la sensación que han recogido todos los medios de comunicación del mundo a partir del domingo por la noche ha sido de alivio, porque hay un reconocimiento de que si Francia, que era uno de los países fundadores, uno de los pilares básicos de la Unión Europea, hubiera tenido al frente una persona que quería dejar el euro y que quería dejar la Unión Europea, evidentemente esto hubiera creado una situación muy complicada. ¿Pero era el principio del fin para la Unión Europea? Bueno, nunca se sabe, porque realmente hablar de cosas definitivas es complicado, pero cuando alguien dice quiero irme del euro, quiero irme de la Unión Europea, y ese alguien es un país tan importante como la tercera economía, que sería Francia, hubiera sido un problema gordo. Por eso yo creo que me estoy permitiendo opinar de un país, de su política interior, no tanto porque esté ingiriéndome en sus asuntos internos, sino porque lo que ahí se estaba debatiendo, uno de los elementos centrales de la campaña era Europa sí o Europa no. Y yo creo que afortunadamente el hecho de que el 65% de la población, es decir, los 2/3 de la gente que votó, haya dicho sí, Europa sí, pues me parece que es importantísimo. Embajador, ¿Alemania sigue siendo el país en mejor situación económica del bloque? Bueno, yo creo que Alemania tiene una economía muy saneada. Alemania además contribuye a la Unión Europea de una forma muy importante, el 22% del presupuesto lo paga Alemania. Es también, por otra parte, un país que representa el 22% también del PIB, y es un país que creo que tiene, en fin, siempre ha sido un ejemplo de lo que es una economía bien gestionada, ¿no? Tiene una capacidad exportadora tremenda, es un país que tiene una industria y una empresa, una economía muy fuerte. ¿Es la locomotora que lleva a la Unión? Sí, hay que reconocer que son también varios, porque quiero decir, si hablamos del PIB, es decir, que Gran Bretaña supone el 17%, detrás ya vendría Francia con un 14%, Italia que está en alrededor del 11%, y luego vendría España alrededor del 8%. Esas son las grandes economías, y digamos que, bueno, entre todos, el comercio, digamos que, y la inversión aunque también hay que reconocer que estamos todavía sufriendo las consecuencias de la crisis, que no estamos en unos niveles de crecimiento como los que pueda tener en estos momentos Estados Unidos, pero que está en la senda, digamos, de la recuperación. Advierte que los ingleses, los habitantes del Reino Unido, se arrepintieron del baile en el que se metieron. Y no me atrevo a decir eso. Yo creo que en estos momentos... Apuntando al Brexit, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, yo creo que en estos momentos a lo que hay que atender es a lo que dicen su gobierno. Su gobierno y el referéndum dijo que no querían continuar, y en consecuencia yo creo que a nosotros lo que nos toca es acatar esa decisión. Las elecciones próximas del 8 de junio no veo que se esté en cierto modo reconsiderando por ninguna fuerza política importante esa decisión. Por lo tanto, sin retorno, ya está. Decisión tomada. Entiendo que sí, es decir, el gobierno británico ha presentado a finales de marzo el artículo 50, lo invocó, y por lo tanto empieza un proceso de negociación que tiene que durar al menos 2 años, puede que sea más, si por unanimidad decidimos prolongar esa negociación, pero tenemos que acordar la forma en que nos vamos a relacionar en un montón de asuntos, la inversión,
las industrias que se instalen en el territorio de uno y otro, cómo quedan los jubilados que están viviendo en la Costa del Sol, por ejemplo, cómo quedan los polacos o todos los europeos que viven en Gran Bretaña, qué va a pasar con las relaciones comerciales, en fin, cómo vamos entre nosotros también a rellenar ese hueco presupuestario que va a dejar el país que está aportando a las arcas el 12% del presupuesto, cuál va a ser la cantidad de dinero que ellos deberían de pagar, porque se asumieron compromisos en un momento que se dilatan en el tiempo, pero que no puede ocurrir es que cuando una persona se marcha dice, bueno, yo ya no soy, ¿no? Cuando tomamos esta decisión tenía un coste y por lo tanto ahí estamos en esa negociación evaluando todas estas cosas. Esa va a ser una negociación larga, pero yo creo que en estos momentos la decisión está tomada. Personalmente, ojalá no se hubiera tomado, pero nosotros no nos queda más remedio que aceptar una decisión soberana del país. Ni que hablar, ni que hablar. Bueno, embajador, le queda poco tiempo en nuestro país. No. Esperamos que disfrute estos meses que quedan, ¿no? Y aquí a agosto lo esperamos nuevamente. Sí, Europa cuando siempre queráis. es noticia, usted Sí. trabaja intensamente. Hoy, de hecho, comenzamos una noticia que tiene que ver con el pueblo de Bormida en Italia, que se está quedando sin Pagan gente. 2.000 Te euros pagan por 2.000 ir, euros por ir. ¿Qué me cuenta? Vamos para allá. Bueno. Está ¿Podemos interesante. hacer algo? ¿Plantear algo al alcalde? Si me dejáis un momento, Sí. bueno, tenemos la ocasión la semana que viene, empieza la semana de cine europeo, así que bueno, quiero simplemente comentarlo ante los televidentes, porque es una semana en la cual pues traemos cine de distintas nacionalidades europeas y siempre es interesante, ¿no? Ver ese Por tipo de supuesto. cine un poco más, digamos, de contar historias y con menos violencia, menos efectos especiales, pero muchas veces con un poquito más de Más humanidad. humanidad. Y con las exactamente. características además de cada uno de los países que tienen propuestas bien diferentes en cuanto a lo cinematográfico. Y se define la Champions, ya está Juventus en la final. Sí. Hay que ver qué pasa hoy entre el Real y el Atlético, aunque la ventaja la tiene el Real. Embajador, Muchas gracias. muy Gracias gentil por por venir. su visita. Gracias a vosotros. Lo esperamos antes de agosto para que se despida. Hacemos de una los despedida uruguayos. aquí en Buen Día Por Uruguay. supuesto. Muy amable.